Hola, en este tema vamos a trabajar con las plantillas que nos ofrece Microsoft Word. Entonces, ¿qué es una plantilla? Una plantilla es un modelo patrón para crear nuevos documentos. Es decir, en una plantilla se guarda internamente todos los estilos predefinidos, tanto la fuente, el tamaño. Esto nos es útil cuando muchas veces utilizamos un documento con la misma forma. Es frecuente tener una plantilla para poder crear documentos a partir de esa plantilla. Y además, en el entorno profesional donde nosotros vamos a trabajar, es importante siempre mantener la imagen corporativa de una empresa. Tenemos que tener en cuenta que la extensión de una plantilla Word en 2007 es .docx. Un documento normal es docx y cuando es de un tipo de plantilla es .x. Entonces, ¿qué tenemos que aprender en este tema? Entonces, tenemos que saber abrir plantillas, instaladas, modificarlas y guardarlas como plantilla, o bien abrir una plantilla y modificarla como un documento, y por último tenemos un documento y saber guardarlo como plantilla. Vamos a ver que este tema es muy sencillo. Vamos a ver la primera opción, que es abrir una plantilla instalada y poder modificarla. Pincho en el botón de Office o bien la versión 2010 que pondría archivo y elijo la opción de nuevo. Como podemos apreciar ahora, cuando elijo la opción de nuevo, puedo elegir o bien un nuevo documento en blanco o bien puedo elegir alguna de las plantillas instaladas o de mis plantillas. Si pincho en mis plantillas, veré que no tengo ninguna plantilla instalada. Pero de plantillas instaladas son las plantillas predefinidas que nos ofrece Microsoft Word. Aquí tenemos por defecto algunas instaladas, pero tenemos que tener en cuenta que si estamos conectados a Internet, si tenemos una conexión, nos podremos descargar plantillas actualizadas, es decir, los calendarios. Si me quiero descargar la plantilla del calendario del año que viene, puedo ir a calendarios y descargármela. Es muy sencillo. Entonces, lo que nos ocupa, vamos a abrir una plantilla instalada. En concreto, vamos a abrir una carta combinada de equidad y selecciono. Aquí tengo una vista preliminar y lo importante es que abajo puedo o crear bien un nuevo documento o bien crear una plantilla. Entonces, creo la plantilla, si elijo crear plantilla, modificaría la plantilla que existe, pero si por el contrario elijo crear un nuevo documento y le voy a crear, veremos cómo creará un nuevo documento con el título documento 3, porque tenía antes un abierto con documento 2, y será de tipo documento. Y yo aquí ya puedo seleccionar y tengo los campos predefinidos en el formulario para poder elegir la fecha, en la compañía del remitente y lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si era este documento? Digo, mira, es que no va a ser un documento, lo quiero guardar como plantilla. Pues iría al botón Office, guardar como, y elegiría que es plantilla de Word. Entonces vemos que trabajar con plantilla es muy sencillo. Voy a hacer un pequeño resumen para que lo tengáis claro. Entonces, punto 1, lo que habíamos dicho. Abrir plantillas, instalarlas y modificarlas. Sería irnos al botón Office, nuevo, y elegir una de las plantillas instaladas en forma con la opción de plantilla. La segunda opción que tenemos que abrir es crear un documento. Sería lo mismo, botón Office nuevo, pero en vez de elegir una plantilla, elegir un documento. Y la última opción que tenemos que saber a trabajar sería guardar documentos como plantillas. Es decir, este documento que tengo aquí, que no lo tengo guardado porque todavía tiene el nombre de documento 1, iría al botón Office, guardar como, y podría elegir que lo quiero guardar como plantilla de Word. Esto de elegir como plantilla de Word lo guardaría. Le dejo el nombre por defecto que me sugiere él. Está guardándolo. Botón Office, nuevo, mis plantillas,
y podría elegir ahí la plantilla que acabo de crear. Eso es todo, espero que os haya quedado claro y si no, recordar que tenéis muchos tutoriales online donde podéis modificar y donde podéis consultar todo lo que estamos dando en este curso. Un saludo y hasta el próximo tema.